Ok. Ahí estamos. Vamos a empezar con el mapa de la UMAP que nos dice la última información que han cargado. Lo último más reciente, Defensa Aérea derribó varios aviones no tripulados sobre la región de Moscú. Aquí están actuando los antiaéreos rusos. Allí un enlace Telegram que nos dejan. Vamos a ver qué ocurría hace unas horas en Moscú. Хуй его знает, но тут что-то бомбануло. Все машины вон. А что случилось, не видели? Здрасте. Вы не видели, что случилось? Как будто что-то бомбануло. А вы не видели, что случилось? Охренеть. Да, действительно. А так тихо, спокойно. Самолеты уже летать начали. Ahí se ve un auto dañado. Quizás se derribó un dron y quedaron algunos desperdicios por ahí que cayeron del cielo, ¿no? A ver qué información más decía acá en ruso. ¿Cómo es la...? Bueno, no sé por qué falla la traducción. Ok, vamos a seguir. Acá lo puedo traducir igual, a ver. En resumen lo conozco, pero luego algo explotó. En resumen lo sabía, pero luego algo explotó. Los primeros segundos después del ataque del dron ucraniano en la zona del complejo residencial de Moscú, en el bosque Serednevsky. Tras la caída de los escombros de dicho dron, los elementos de impacto del dron dañaron el Nissan de uno de los residentes de las casas. Entre los edificios, todo está sembrado de cristales rotos. No hay información sobre las víctimas. Este complejo residencial está situado junto al aeropuerto de Vnukovo, que ese era el objetivo que habían atacado. Un residente del complejo residencial le dijo a Yot que una vez que hubo un fuerte bombardeo que hizo que todas las zonas se levantaran de golpe, la alarma saltó por todas partes. Anteriormente escribimos que los residentes de Zelenograd, Komunarka, de Dobsk y Prokshino informaron de explosiones. El plan de la alfombra fue anunciado en el aeropuerto de Vnukovo. O el plan de la AFU fue anunciado en el aeropuerto de Vnukovo. Ese era el objetivo. Según Sergei Sobrayanin, 2 drones fueron destruidos en el aire. Seguimos adelante. Eso fue hace un día. Bueno, aquí comienza el informe de la AFU. En la dirección de Guliapole, por aquí, los enfrentamientos de ayer cerca de Malinivka han continuado. Luego en el norte, entre Sumi y Kursk, en dirección a Slobozansky del norte, en la provincia de Sumi, las fuerzas ucranianas han repelido 14 asaltos del ejército ruso, informaba el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en Gerson dice que la dirección, en dirección de allí, de Gerson, las AFU han repelido 2 asaltos del ejército ruso. Si nos vamos al sur de Konstantinivka, tenemos en dirección de Torex los enfrentamientos ayer cerca de Torex, Nelipivka y hacia Alexandro Kalinove y Yablunivka. Informaba la AFU que hubieron enfrentamientos en estos ejes. Y en dirección de Orihiv también hubieron enfrentamientos cerca de Novoandriyivka, que es esta localidad muy cercana a la ciudad de Orihiv en la T812, la ruta T812.
Si nos vamos a Vilorivka, Siversk, en dirección de Siversk, se produjeron ayer enfrentamientos cerca de Verkhovkamiansk y Riorivka, allí al sur del Bosque de la Muerte, al sur del Bosque de Serebrianka. Siguen los combates en curso. Y para el tema del sur de Pokrovsk y alrededores tenemos lo siguiente. En el eje de Pokrovsk se produjeron ayer los enfrentamientos en dirección de las siguientes localidades. A Pokrovsk se produjeron ayer los enfrentamientos en dirección cerca de Poltavka, Mirne, Koptieve, Miroluvivka, Lisivka, Svirove, Udachne, Novoseriyivka, Novomikolayivka, Orikove y Oleksiyivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este junto al eje del sur de Konstantinivka son los más calientes en el frente del Donbass, donde más enfrentamientos, combates y bombardeos hay. Luego tenemos el eje de Kupiansk, donde se produjeron enfrentamientos ayer en dirección de Lubivka, Stepovo, Novoselivka, Novakruliakivka y Zeleny High. Tenemos los ejes marcados entonces de combate. En dirección de Kramatorsk se produjeron ayer los combates cerca de Stupovsky y Vilaora. Este sería el eje de la ciudad de, el este de la ciudad de Konstantinivka, donde Rusia está presionando para avanzar hacia esa localidad. Y en dirección de Liman se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Rekivka, Kopanki, Nadilla, Rivkodub, Kolodiasi, Selene Dolina y Torske. Sería el norte de Liman, Torske y, ¿cómo le decíamos antes? Terni, ¿no? Terni, que ya han sobrepasado Terni, están ya del otro lado. Y para el sur de Sloviansky o Kharkov, en Kharkov se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Bobchansk, Bobchansky, Kutori y Lipsy. Sigue Rusia atacando por allí al norte de Kharkov. Y los bombardeos con la aviación rusa han seguido. Vamos a verlo. La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en Boyane, Ranib, Okrimivka, Riorivka, la región de Kharkov, Poltavka, Sakove, Ilinivka, Volodymyrivka, Popivyar, Novotoretsk, Sudzhiyar, Mirnorat, Pokrovsk, Udachne, Oleksandrorat, Andriyivka, Klepsove, la región de Donetsk, Malinivka, Olivske, Kamiansk, la región de Zaporilla, Olivka, Tabrisk, la región de Kherson, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en dirección de Novopavlivka se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Zaporizhia, Vilnepole, Perudova y Shevchenko. Esto sería el norte de Velika Novosilka. Allí se presiona para llegar a la línea de delimitación administrativa. Por otro lado, en noticias de la política, primer ministro húngaro, el 95% de los húngaros votó en contra de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, dice. Un dron ucraniano fue derribado en Tokmak. ¿Es otro? También fue derribado. Bien bajito, Iván. Все, эшелон уходит. Тоже Esto. оставляем позиции. Ahí se ve entonces el rotor y unas alas y unos cables. Esto fue derribado en Tokmak, allí al sur de Orihiv, al norte de Melitopol, que es Tokmak es una gran
fortaleza que hay allí de Rusia al sur de Orihip. Y Ucrania y Rusia han llevado a cabo otro intercambio de prisioneros de guerra, según algunos informes de los medios de comunicación rusos. 109 en 109. Estos son los ucranianos. Fotos de los rusos no hay acá, me parece. No. Esto fue llevado a cabo el intercambio, por lo menos lo que marca ahí, ¿no? En la frontera con Bielorrusia, allí al norte de Kiev. Dos personas heridas como resultado de un bombardeo de artillería rusa en Konstantinivka. ¿Es una foto? ¿O es un video? ¿Por qué no puede traducir? Bueno, después lo veo. Los drones kamikazes ucranianos atacan 3 radares y un lanzador S-400 SAM de las Fuerzas Armadas rusas en Crimea. A ver si le podemos sacar el audio por la musiquita que suena. Ahí están los radares siendo atacados por los ucranianos, los radares rusos. Lo marca en la península de Crimea esto. Drones ucranianos han atacado un depósito de combustible en Briansk, Rusia. En París, bueno, esto lo leímos ya como 3 veces, aparece en los mapas. Primer ministro eslovaco, dice Robert Fico, dijo que no está listo para respaldar una propuesta de nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, citando preocupaciones sobre las importaciones de gas de Eslovaquia. Y la aviación rusa lanzó 2 misiles Kh-47M2 hacia Starokonstantinivka. Estos eran los Kinsal. Muy bien. Ahí estaba el ataque de Rusia a Ucrania. No sé si entró algo más nuevo. A ver. No, no hay nada nuevo. Ok, vámonos entonces a los mapas estáticos por aquí. Tenemos... Vamos a ver por acá. A ver, esto. Sí, hay un video, pero podemos leer todos los mapas anteriores. Situación militar en Ucrania al 21 de junio. Y esto era del 20. Los ataques rusos destruyeron objetivos en la región de Kharkov, de Sumy, Odessa, de Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Cherkasy, Kirovogrado, Kiev y Poltava. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección de Bogatyr, Guliapole, Konstantinovka y Velika Novosilka. Eliminaron a unos 160 militares, 2 vehículos blindados, 9 vehículos motorizados, 4 cañones de artillería y un depósito de municiones en la zona de Kharkov. También se eliminó en la zona de Svatove a 220 militares, un tanque, 2 vehículos blindados, 14 vehículos de motor y 2 cañones de artillería. Para la zona de Chasiv-Yar se eliminaron a unos 180 militares, un tanque, un vehículo blindado de combate, 2 vehículos motorizados, 2 cañones de artillería y una estación de guerra electrónica. En la región del Donetsk se eliminaron a unos 515 militares, 5 vehículos blindados de combate, 3 camionetas y un cañón de artillería. En la zona sur de Donetsk se eliminaron a 200 militares, 3 vehículos blindados, 9 vehículos de motor y 2 cañones de artillería. Para la región de Gerson se eliminaron a unos 75 militares,
5 vehículos motorizados, un cañón de artillería y una estación de guerra electrónica. Y las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 4 bombas guiadas JDAM y 97 drones durante el último día. Vemos claramente aquí los ataques de Rusia a Ucrania en la región de Kiev. Tenemos también en la región de Sumy, Cherkasy era alcanzada, Kirovogrado también. Los bombardeos se realizaban en Poltava, Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, también veían los misiles rusos, y Odessa. Bien, se dice que hubieron avances en Konstantinovka, en el eje S, en Bogatyr, en Velikonovo-Silkai, muy cerca, y en dirección de Guliapole también. Las bajas para la AFU son de 160, 160 en Kharkov, 220 en Svatove, 180 en Chasiv Yar, 515 en Donetsk y 200 en el sur. Para Kharkov, para Gerson 75. Ese es el mapa de Ucrania, el mapa general. Entonces vamos a acercarnos un poco más a los lugares donde hubieron avances. En dirección de Novopavlovka, Bogatyr, Andrivka, ese triángulo, tenemos que las fuerzas rusas avanzaron al sur de Orekovo y tomaron el control de Zaporizhia, como así también avanzaron hasta la aldea de Sirka. Vemos el mapa acá, un avance dentro de Dnipropetrovsk, desde Orekovo, desde la aldea de Orekovo, hacia dirección de la ruta que conectan con Novopavlovka, que es esta ruta. Quedarían allí unas 5 hectáreas para tomar del campo rural. Y el pueblo de Zaporizhia fue capturado también y se acercan los rusos a Sirka, pequeño aldea esta que hay allí. Y estamos allí entonces viendo los avances de Rusia en el mapa. ¿Qué más? Tenemos la situación entre Pokrovsk y Mignorad. Tenemos 3 avances rusos allí. Las fuerzas rusas tomaron el control de Alexandro Kalinovo y avanzaron en Yablonevka. También tomaron el control de la parte sur de Poltavka y Rusia avanzó hasta las afueras de Rasino y Novotoretskoye. Los combates han continuado cerca de Rusin Yar. Tenemos aquí entonces el avance hacia el lago, tomando parte del pueblo de Alexandro Kalinove, casi parece la mitad capturada, y muy cerquita ya del lago, del embalse este que hay, y también en Yablonevka, donde Rusia avanza. Entonces va haciendo una pinza aquí, apretando a estos 2 pueblos para capturarlos, y un avance en Poltavka también allí, este pueblo que está rodeado al norte de pequeñas lagunas de embalses, y Rusin Yar sigue la batalla dura allí, muy cerca de la ruta hacia Konstantinovka. Rusia se quiere abrir paso en las afueras de Rasino, desde Koptevo hacia Novotoretskoye, en una maniobra que parece querer rodear a Mignorad desde el norte. Quizás, dice allí Rasino, ¿no? Quizás quieren tomar aquí Rasino, delimitar con estos 2 lagos que hay aquí. Pero aquí hay 2 alturas que tendrían que tomar también, así que no sé cómo será el movimiento más adelante. Vamos a ir viendo con los mapas cómo fueron avanzando. Y Kupiansk, vámonos a Kupiansk, allí un avance. El Ministerio de Defensa ruso informó que las fuerzas rusas tomaron el control de Moskovka y también el de Dolgenkoye. Los combates continuaron cerca de Radkovka y de
Fligoglivka. Tenemos una captura allí del pueblo de Dolgenkoye y parte de la ruta también, pero sigue la batalla por Fligoglivka y en Radkovka. Bueno, aquí el mod ruso afirma que ellos tomaron Moskovka, este pequeño pueblo de aquí, muy cerca ya en las afueras de Kupiansk, prácticamente en la entrada. Veremos si eso se confirma con los días, porque a veces se incursiona y no sé. Vamos a ver. Muy bien. Ese es el mapa entonces. Los alrededores de Kupiansk en la parte norte. Los alrededores de Debrecina y Dolgenkoye, que es el pueblo que marca allí el mapa capturado. ¿Qué más tenemos aquí en este día? Nada más. Ok. Vamos a ver un video entonces. Las ciudades ucranianas arden con los combates que se liberan en el frente el día 20 de junio. Mientras el mundo sigue la escalada en Oriente Medio, la campaña militar rusa de verano está ganando impulso en el frente ucraniano. Durante la última noche, las fuerzas rusas llevaron a cabo otra serie de ataques devastadores contra la infraestructura militar y logística en las regiones de la retaguardia de Ucrania. En los ataques se empleó una amplia gama de armas de precisión, y se informó de que Odessa se llevó la peor parte de los ataques. Tanto drones kamikaze como misiles de alta precisión golpearon la ciudad sureña. Fuentes locales informaron de al menos una docena de impactos directos contra instalaciones militares, incluida la planta de Stalkanat y sus túneles subterráneos, que fueron alcanzados varias veces debido a su importancia militar. Otros ataques alcanzaron el edificio de la Academia de Alimentos, la Academia de Derecho, la infraestructura ferroviaria, las instalaciones de gas y los depósitos de municiones. Los sistemas de defensa aérea ucranianos funcionaron mal, lo que provocó que los drones derribados estrellaran en zonas residenciales. Las autoridades locales volvieron a acusar a las fuerzas rusas de atacar a civiles, pero los relatos de testigos presenciales contradicen estas afirmaciones. Las imágenes de la escena muestran a civiles confirmando que un dron Kran, interceptado por las defensas aéreas, causó un incendio en un edificio de apartamentos. Kharkov también se enfrentó a intensos bombardeos, con al menos 9 incendios reportados. Un puesto de mando militar, almacenes e instalaciones industriales fueron alcanzados, lo que provocó detonaciones secundarias. Golpeando las áreas de retaguardia enemigas, el ejército ruso está desarrollando una ofensiva en las líneas del frente. En la región de Sami, el ejército ruso declaró otra victoria el 19 de junio, asegurando el control total de Novomykolaiv. Las fuerzas ucranianas lanzaron 20 contraataques durante el último día, pero no lograron avances significativos. Continúan los intensos combates, con el despliegue de reservas rusas para mantener la presión. En los continuos intentos ucranianos de entrar en la región de Kursk, la infantería ucraniana de la 47ª Brigada Mecanizada intentó atacar cerca de Novi Put, pero fueron repelidos por los ataques con drones. Otro asalto cerca de Teotikino por parte del 24º Batallón de Asalto Separado terminó en una derrota ucraniana con bajas. En el eje de Kupiansk, las fuerzas rusas intensificaron las operaciones en la orilla derecha del río Oskol, enfrentándose a las tropas ucranianas. Fuentes ucranianas reconocen los avances rusos en este sector, incluida la victoria en Dolgenkoe. La dirección de Konstantinovka sigue siendo ferozmente disputada, con las tropas rusas empujando desde diferentes direcciones. El mando ucraniano desplegó importantes reservas para resistir en Yablunivka y Alexandro Kalinove. El refuerzo infligió grandes pérdidas a las tropas mecanizadas rusas atacantes. En contraste, la 4ª Brigada de Fusileros Motorizados rusa ha tenido éxito táctico cerca de Vila Ora, avanzando hacia Konstantinovka desde el sureste. En el sector sureño de Donetsk, la batalla por la aldea de Zaporozhye está ganando impulso. El ejército ucraniano desplegó refuerzos en la aldea e intentó contraataques blindados para evitar un avance ruso en la región de Dnepropetrovsk. En general, la situación sigue siendo dinámica, con las fuerzas rusas manteniendo la presión en múltiples frentes, mientras que los contraataques ucranianos se enfrentan a una dura resistencia. Overall, the situation remains dynamic, with Russian forces maintaining pressure across multiple fronts, while Ukrainian counterattacks face stiff resistance.
Bien, miramos el mapa del día 22 de junio. Nos dice allí que hubieron avances rusos al norte de Velika Novosílka. Las fuerzas rusas entraron en Shevchenko y avanzaron por la parte sur. También en el barrio de Veselogye ha habido un avance. Vemos la captura allí de terreno al norte de Velika Novosílka. Allí unas regiones rurales capturadas y parte del poblado de Shevchenko sobre esta ruta que conecta Vilnepole con el norte, cortando camino y rodeando, parece allí unas granjas, unos lugares de almacenamiento de granos, ¿no? Y bien, eso es lo que tenemos al día 22 de junio en esa sección del mapa. Si nos vamos un poco más al norte, tenemos lo de Chasiv Yar. Allí un avance en la ciudad, si podemos decirlo así. Combates en el norte, dice. Las fuerzas rusas avanzaron en el centro de Chasiv Yar y en el barrio de Shevchenko. Continúan los enfrentamientos en Orikovo-Vasilivka. Aquí los avances hacia Shevchenko desde Chasiv Yar. Y un avance, sí, en la ciudad, allí delimitando con la laguna esta que hay allí, en el centro de Chasiv Yar, llegando al bosque. Me queda allí por capturar la colina, ¿no? Está un poquito lejos. Y el combate continúa en Orikovo-Vasilivka, que no se ha resuelto. Y con este avance queda más cerca de Konstantinivka, que este es como uno de los primeros pueblos en las afueras, o primer barrio en las afueras de Konstantinivka. ¿Y qué otro más tenemos aquí? Bueno, nada más, eran esos dos. Vamos al día 23, que allí hay un mapa general que nos espera. Los ataques rusos se registraron en Kiev, Chernihiv, Kryvyi Rih, región de Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkov, Poltava, Cherkasy, Vinnytsia, Belgorod, Dnipropetrovsk, en la región de Odessa. Bueno, los ataques rusos se registraron en esos lugares, como les decía, en la región de Odessa, de Dnipro y las otras. Y las fuerzas rusas avanzaron en Uliapole, Krasny Liman, quiere decir aquí, Dnipropetrovsk y otras en esas direcciones, digo. Aquí dejaron un enlace que vais a hacer. Los videos, seguro, y esas cositas que van dejando, ¿no? Sí, aquí están los videos de los ataques. Bueno, aquí fotos del ataque a Kiev, en la parte sur sobre todo. Otra foto de un ataque en la parte sur de Sumy. Y en Odessa, allí un edificio del gobierno destruido. Muy bonito el edificio, lástima que lo han destruido. Bueno, tenemos que terminar de leerlo, claro. Las fuerzas rusas eliminaron a 180 militares, 3 vehículos blindados, 3 de motor y 6 cañones de artillería de campaña en la zona de Kharkov. 6 civiles fueron heridos en la RPD el 22 de junio. Las fuerzas rusas eliminaron a unos 110 militares, un vehículo blindado,
8 camionetas y un cañón de artillería en la zona de Svatove. Para la zona de Chasiv-Yar se eliminaron a unos 170 militares, 3 vehículos blindados, 3 vehículos motorizados, 4 cañones de artillería, una estación de guerra electrónica y un depósito de municiones. Para la región del Donetsk tenemos 490 militares eliminados, 5 vehículos blindados de combate destruidos, 5 camionetas y 4 cañones de artillería de campaña. Para la parte sur de Donetsk, 185 militares eliminados, un vehículo blindado, 3 vehículos de motor, un cañón de artillería y 2 estaciones de guerra electrónica destruidos. En la región de Gerson se eliminaron a unos 80 militares, 6 vehículos motorizados, 2 cañones de artillería y 2 estaciones de guerra electrónica más 4 depósitos de municiones que eran destruidos. Durante el último día, las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 7 bombas aéreas guiadas JDAM y 123 drones. Vemos el mapa general de Ucrania primero, el que estamos leyendo recién. Allí nos marcan también los ataques en Chernihiv, Vinnytsia, Cherkasy, Odessa, Kiev, como dijimos, Kryvyi Rog, Sumy, Kharkov, Poltava. Y bueno, avances hay en estos ejes donde están las flechas. Y qué más, bueno, las bajas, 180 en Kharkov, 110 en Svatove, 170 en Chasiv-Yar, 490 en Donetsk y 185 en el sur. En Gerson eran 80. Los 6 civiles heridos por Ucrania en la DPR. Y ese es el mapa del día 23 de junio. Vamos a ver qué avances hubieron. El 22 de junio, el modo ruso confirmó el control de Petrovskoe. Eso es en el eje de Svatove-Kremina, el norte de Liman. Los combates continúan cerca de Selene Dolina, de Kolodiasy y de Karpivka. Aquí está el pueblo capturado de Petrovskoe, el 22 de junio. El avance fue desde Makivka. Sigue la batalla en Kaprivka, como así también en Dolina, Selena Dolina, y en Kolodiasy sigue la batalla en curso del otro lado del río. Desde Terney se ha incursionado una buena cabeza de puente, ya tienen allí. ¿Qué más podemos leer de aquí? Esto me está confundiendo un poco. Acá. Bueno, aquí no hay muchos avances. Combates. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el control de Perudovka y según los informes las fuerzas rusas tomaron el control de Shevchenko. Esto es alrededor de Bagatir. Combates cerca del pueblo de Yalta, también cerca de Sirka, y se capturó Perebudova. Fue confirmado por el motor ruso que está completamente controlado por Rusia al norte de Komar. Muy bien. A ver, aquí hay varios videos. Vamos a terminar de leer todo primero. Situación militar en Ucrania el 25 de junio. Los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Kramatorsk, Sumy, Zaporizhia, Gerson, Dnipro, Vykovo, Ackerman, Odessa y Chernihiv. El mod ruso confirmó el control de Yalta en la RPD y las fuerzas rusas continúan los ataques en direcciones de Konstantinovka, Chasiv-Yar,
Guiapole, Pokrovsk, Komar, Siversk, Sumy y Kupiansk. Las AFU intentaron atacar cerca de Tetkino, Andrivka y Neskuchne. El día 24 de junio, 2 misiles Neptune ucranianos impactaron en antiguas posiciones militares abandonadas de antemano en Chernomorskoye, en Crimea. A ver, aquí tenemos allí marcado, ¿no? Chernihiv atacado. El Sumy. Ofensivas de la AFU. Kharkov también. Allí alguna ofensiva o intento de incursión de la AFU para retener los ataques de Rusia. Kharkov atacada. El Sloviansk también atacada. Allí los avances rusos que marcan las líneas rojas. El mod ruso que confirma el control del pueblito de Yalta. Ataques a Dnipro, Zaporizhia. Ataques en Gerson, en Odessa. Y casi allí en la frontera con Rumanía también algún ataque que hubo en las costas del Mar Caspio. El Mar Negro, Mar Negro. Aquí el ataque a la península de Crimea con misiles Neptune de los ucranianos. Y vamos a ver aquí qué más tenemos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan contraatacar cerca de la aldea de Andrivka. Los combates continúan cerca de Barichne y en Yunakivka. Esa es la parte de Sumy. Frontera con Kursk. Puros combates en estas 3 localidades. Ningún avance. Ucrania logra retener un poco los avances rusos allí y en dirección de Novopavlovka, las fuerzas rusas tomaron el control de Yalta. Los combates continúan cerca de Sirka y bueno, allí están los... Claro, aquí no nos marcó la cifra de las bajas. Ok, vamos a leerla desde aquí. Entonces, las fuerzas rusas eliminaron hasta 510 militares, 2 vehículos blindados kazajos, 6 vehículos motorizados, 6 cañones de artillería y un depósito de municiones en la zona. Allí Yalta capturada y Sirka atacada. Recordemos que del otro lado de este pequeño río está Dnipro. Aquí, por lo que marca este mapa, dice que han entrado por aquí. Por aquí, como vimos antes. Bien, seguimos adelante. Vámonos a Konstantinovka. Los combates continúan en Yablonevka, cerca de Rusinchar y de Poltavka. También así en Chasiv-Yar y en Petrovka. Las fuerzas rusas eliminaron hasta 510 militares, 2 vehículos blindados kazajos, 6 vehículos motorizados, 6 cañones de artillería y un depósito de municiones en la zona. ¿Es la misma de arriba? Ah, bueno. Estoy repitiéndome. Ningún avance, solo luchas. En Chasiv-Yar. Enfrentamientos en Petrovka, cerca de Toretsk. También en Yablonevka, y Rusinchar y Poltavka. Bueno. Vamos al día 26. Los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Odessa, Dnipro, Petrovsk, Donetsk, Gerson. Un taller de ensamblaje de drones ucranianos en un aeródromo
aeródromo de Kramatorsk fue atacado y destruido. En la región de Donetsk queda esto. Las fuerzas rusas destruyeron un emplazamiento de despliegue temporal de la AFU en la isla de Korabel, en Gerson. La Fuerza Aérea Rusa atacó con bombas FAP-1500 contra bastiones de las Fuerzas Armadas en la región de Dnipropetrovsk y la RPD. Un avión no tripulado, Baba Yaga, de las AFU de Desertsinsk voló 2 veces cerca de barrios residenciales de Desertsinsk y arrojó una sustancia química desconocida sobre cabezas de los civiles. Un ataque químico pudo haber sido. Y el modo ruso confirmó el control de Novosergivka. La RPD lo confirmaba. Bueno, en la RPD se confirmaba el control de este pueblo. Las fuerzas rusas continuaron los ataques en las direcciones que de Konstantinovka, Guliapole, Orekovo, Pokrovsk, Novopavlovka, Svatove y Sumy. Las AFU intentaron atacar cerca de Tetkino, Veselovka y Novi Put. Vemos el mapa. Sumy atacado, Kharkov aquí en el norte de Kramatorsk, cerca de Liman, ¿no? En Kramatorsk, allí está la foto de este taller de drones que fue atacado y también FAP 1500 que tiraron allí en Dnipro. Zaporizhia también fue atacado. Y drones ucranianos que atacaban allí con un agente químico en el norte de Donetsk. El mod ruso que confirma el control de Novosergivka, cerca de Pokrovsk, y ataques en Gerson, en la isla esta de Korabel. Y ataques a Odessa también. Bueno, vemos aquí que hubo un avance al noroeste de Velika Novosilka. La ciudad de Shevchenko fue capturada. Bueno, el pueblo de Shevchenko. Tomaron los rusos el control de aquella localidad y avanzaron hacia el norte por la ruta. Las fuerzas rusas eliminaron hasta 200 militares, 2 vehículos blindados, 5 motorizados y 2 cañones de artillería. Ahí tenemos la captura total del pueblo de Shevchenko, entonces, con parte de la ruta que lleva hacia el norte. Esta ruta con quién conectaba, ¿no? A ver, acá. ¿Dónde está Shevchenko acá? Un poquito más al norte, ¿no? Acá, ok, acá. Pueblo que le sigue es Voskrenska. Luego conecta con la H15. Y bueno, que está en ruso allí, no sé qué dice. Con Piduben. Ok, no hay ninguna ciudad importante con la que conecte, pero queda luego Voskrenska, el pueblito de Voskrenska. Vámonos a Guliapol, allí marca un avance. Las fuerzas rusas tomaron el control de la mayor parte de Malinovka y las fuerzas rusas eliminaron hasta 75 militares, 8 vehículos motorizados, un cañón de artillería, 3 estaciones de guerra electrónica y un depósito de municiones en la zona. Esta no, esta. Aquí, Malinovka
parte del pueblo capturado, la mayor parte por Rusia. Sigue la batalla en camino a Guliapole. Nos marcan aquí las flechas. Bueno, un avance en Kramiansk importante. Las fuerzas rusas avanzaron a Kramiansk, allí en Zaporizhia, hasta 75 militares, 8 vehículos motorizados, un cañón de artillería, 3 estaciones de guerra electrónica y un depósito de municiones fueron destruidos en la zona. Tenemos allí Kamiansk capturada, parte desde el otro lado del río, podemos decir, desde el otro lado de la ruta esta, que conecta con Lobkove, que Rusia quiere capturarla para conectar bien allí los puntos y por lo menos delimitar con el río. Anteriormente Rusia dominaba esta parte, así que es una recaptura que ha hecho. Una pequeña ciudad de Kamiansk entonces. Y aquí no queda nada más. Ok, fue eso el último mapa que leí. Vámonos a los mapas un poco de aquí de Rivar. A ver qué nos dice allí. Vamos a leerlo. Ojos en el cielo de Chasiv-Yar. La situación en dirección a Kramatorsk. En la dirección de Kramatorsk, las tropas rusas del grupo Pivden, sur, continúan hackeando metódicamente las defensas enemigas en el área de Chasiv-Yar y Konstantinovka. En el flanco sur, hay batallas por el control de Stupochi. Allí, los combatientes están tratando de despejar las afueras del sur de la aldea. Más sobre la situación en la dirección. Las unidades rusas, incluidos los paracaidistas de la 98ª División Aerotransportada, participan en intensos combates en el centro de la ciudad. Al igual que antes, los principales enfrentamientos tienen lugar en la zona de edificios de varios pisos al sur de la planta de refractarios de Chasiv-Yar y en el microdistrito de Shevchenko. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Konstantinovka están sometidas a constantes bombardeos de artillería por parte de las tropas rusas. Otro objetivo importante es la logística de las formaciones ucranianas. Se ha observado una reducción activa en el número de ganado en las últimas 2 semanas. También hay una alta actividad de drones en el cielo en la dirección. Los operadores del destacamento Burevestnik están llevando a cabo un reconocimiento de la zona con más daños por fuego a las fortalezas enemigas y a los centros de comunicación de los operadores de vehículos aéreos no tripulados enemigos. Las batallas por Chasiv-Yar adquieren no solo una importancia táctica, sino también informativa. El avance de las tropas rusas en las zonas urbanas y cerca de Stupki golpea la imagen de la zona fortificada, inexpugnable, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, promovida activamente por la propaganda ucraniana. Un mayor desarrollo del éxito en esta dirección puede socavar seriamente el estado moral y psicológico de las formaciones ucranianas en Konstantinovka y los asentamientos circundantes, especialmente en el contexto de las crecientes pérdidas de personas, equipos y vehículos aéreos no tripulados. Muy bien, aquí está el Bakhmut, aquí Konstantinovka, aquí Chasiv-Yar, y ahí va el avance por este mapa. Parece que quieren tomar este pueblito, y después podrían tomar este, y después podrían avanzar por aquí y cortar el norte de Konstantinovka. Veremos si hacen eso o van por otros lados. Batallas que se avecinan en la zona fronteriza. La situación en dirección de Sumy el 19 de junio. En la dirección de Sumy la situación sigue siendo tensa a lo largo de toda la línea del frente. Se están produciendo feroces batallas tanto en la zona de Tetkino como en la línea de Kondratovka y Loknia, donde las tropas rusas siguen ampliando la zona de amortiguamiento, alejando al enemigo cada vez más de la frontera estatal. Más sobre la situación en la dirección de Sumy. A ver. Las duras batallas que se avecinan en Tetkino no disminuyen. Las formaciones ucranianas siguen sin abandonar los intentos de irrumpir en el propio asentamiento. Al mismo tiempo, se registra una alta actividad de aviones enemigos en el área, lo que indica una alta prioridad para él en esta área.
Hacia el este, continúan los enfrentamientos en la línea Kondratok-Kalonia, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron reunir un número suficiente de reservas y entrar en contraataques locales, tratando de encajar en las formaciones defensivas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa entre los asentamientos de Andreevka y Alexeevka. Por el momento, se están produciendo intensos combates en esta zona, pero según las últimas informaciones, la formación ucraniana no logró tener éxito. Además, según la información sobre el terreno, los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa pudieron atravesar las defensas enemigas en Yunakovka, entablando batallas en las afueras del norte del asentamiento y acercándose a la carretera H-07, pasando por la aldea y dividiéndola en dos mitades. La situación en la dirección de Sami sigue siendo extremadamente tensa, el enemigo sigue intentando romper las defensas en la zona de Teokino y en la zona de Kondratok-Kalonia, pero todas sus tiradas terminan en vano. Al mismo tiempo, los grupos de asalto rusos pudieron ampliar la zona de control en Yunakivka. A juzgar por las acciones de ambas partes, el sitio sigue siendo una prioridad tanto para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa como para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, el enemigo continúa saturando el frente con nuevas reservas, sacrificando territorios en la RPE para esto. Raibar. Ok, ahí está entonces. El 19 de junio hasta las 5 p.m. El mapa de la frontera. Yunakivka, aquí ha avanzado un poco Rusia. Vamos al otro. Konstantinovka está cada vez más cerca. Batallas en los flancos oriental y occidental de la dirección de Konstantinovsky. En la dirección de Konstantinovsky, las tropas rusas avanzan en varios sectores del frente. En las afueras de la línea Belaya-Gora-Alexandro Sultino se desarrollaron feroces batallas, cuya salida complicará significativamente la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania vecinas en Ivanopol y Pleschevka, situadas al suroeste. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están rompiendo las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Zersinsk y Yablonovka. Mapa de alta resolución. Versión en inglés. Más sobre la situación en el sitio. Cerca de Zersinsk, las principales batallas son por el control de la mina que lleva el nombre de Santa Matrona de Moscú, también conocida como Novotsersinskaya. Desde aquí hay un camino directo a Kleanbeyk y al embalse de Kleanbikskoye, por lo que el enemigo está intentando con todas sus fuerzas mantener posiciones en esta zona. En el flanco occidental, los combates están en marcha en Alexandro Kalinove, donde las tropas rusas desembarcaron tropas en la parte central de la aldea hace algún tiempo. La situación aquí sigue siendo extremadamente difícil. Cerca de Yablunivka, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan expandiendo la cuña hacia las defensas enemigas en el cruce de las direcciones Konstantinovsky y Pokrovsko-Mirnogradsky. Los combatientes avanzan por la carretera T-05-04, avanzando hacia Konstantinovka desde el oeste. En este ámbito, según los datos del campo, hay otros éxitos. Los combatientes rusos operan en pequeños grupos y en vehículos ligeros, avanzando bajo ataques con drones, repeliendo simultáneamente los contraataques de las formaciones ucranianas. En Yablunivka y sus alrededores, las tropas rusas están avanzando con relativo éxito, es posible que el enemigo haya retrocedido aún más. Los grupos de asalto rusos continúan avanzando constantemente a través de las posiciones al sur de Konstantinivka, desarrollando una ofensiva desde los flancos oriental y occidental. Llegar a la línea Belaya-Gora-Alexandro Sultino representa una amenaza para las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur, y el avance en el área de Yablonovka crea las condiciones para un posible cerco de la guarnición enemiga en la ciudad desde el oeste. El éxito de las acciones en este sentido puede poner en tela de juicio la estabilidad de la defensa ucraniana en las afueras de Konstantinovka, y las unidades al sur del embalse de Kleanbeyk-KSKY corren el riesgo de quedar físicamente aisladas de los suministros. Raibar. Bueno, aquí vemos el avance, ¿no? En Yablunivka, en rojo allí, la zona esta de aquí, y Alexandro Kalinove, que amplía la zona de guerra, la zona gris, acercándose casi ya al reservorio Klebanvik, hacia el río y hacia la laguna, la H20, acercándose también a la autopista H20, y aquí también hay avances en estas zonas de guerra. Ahí necesita urgentemente una alineación del frente porque es un desastre las líneas entrantes que hay, ¿no? Y aquí, como ven, las flechas nos indican que está tratando de expandirse desde Dilivka hacia la otra, desde la estación de tren de Dilivka hacia Dilivka y hacia el río Krivitorex. También hay una fuerte batalla para capturar aquí estas trincheras y llegar hasta el río o la línea del tren por lo menos, o por último el lago, ¿no? Ataques en Predchine, Konstantinivka y Linivka, aquí también en la ruta que conecta con Toretsk en el norte de
Ivanopilia. Ese es el mapa de Konstantinivka. Éxito cerca de Konstantinivka. A ver. Las tropas rusas continúan avanzando en dirección a Konstantinovsky. Hoy hubo un mensaje del Ministerio de Defensa ruso sobre la liberación de la aldea de Dileevka, Bliznyaya Dileevka. Este asentamiento es la frontera en el camino de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a Konstantinovka y ahora el camino a Belaya Gora está abierto desde aquí. Sin embargo, antes de eso, será necesario expulsar al enemigo del barranco en la línea Belaya Gora, Kurdyumovka. Allí, la situación sigue oculta por la niebla de guerra, solo se conocen intentos locales anteriores de avance por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Al sureste, varios bastiones en cinturones forestales en dirección a la vía férrea quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Esto sucedió un poco antes y solo hizo posible la liberación de Dileevka. Además, en las afueras del norte del asentamiento, es posible que aún permanezca la presencia del enemigo. Los combates continúan por la mina que lleva el nombre de Santa Matrona de Moscú. Las formaciones ucranianas están tratando de impedir que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lleguen a las afueras orientales del embalse de Klevan-Vikskoye y a la vía férrea al sur de Nelipovka. Al mismo tiempo, la logística del enemigo en esta zona ya se ha visto gravemente interrumpida por los ataques de vehículos aéreos no tripulados. Activación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Mar Negro. Anoche, formaciones ucranianas intentaron alcanzar la posición del destacamento naval española con 2 misiles antibuque Neptune, pero las intenciones del enemigo fueron reveladas con antelación, lo que permitió retirar personal del ataque. Con el telón de fondo de la intensificación de los acontecimientos en Oriente Medio, hubo una notable disminución del interés por los acontecimientos en la zona ONV. Incluso los aviones de la OTAN estaban activamente en servicio en dirección a Israel e Irán, ayudando a la aviación israelí a contrarrestar los misiles y aviones no tripulados iraníes. Por ello, el jefe de la llamada Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró especialmente preocupado de que los acontecimientos en torno a Irán obliguen a Occidente a reorientar sus esfuerzos en Oriente Medio. Pero con el logro de una paz inestable y el inicio de la cumbre de la OTAN en La Haya el 24 y 25 de junio, la parte ucraniana volvió a ser más activa. Además del ataque con misiles contra Crimea, el dron de reconocimiento y ataque Bayraktar TB2 atacó un barco ruso cerca del estrecho de Tendrovskaya. Y el día anterior, 5 aviones no tripulados kamikaze impactaron en la infraestructura del campo de Golitsyn, y los vehículos aéreos no tripulados de fabricación turca los guiaron. Además, hoy voló al Mar Negro un avión de reconocimiento electrónico RC-135W británico, que patrullaba la costa occidental de Crimea. Los aviones británicos, al igual que los E-3F franceses, son una señal de los ataques que se avecinan. El énfasis del enemigo en la infraestructura de producción de gas y el estrecho de Tendrovskaya, que ha sido evidente en los últimos 2 meses, es parte de una larga guerra por el control en el oeste del Mar Negro. No es ningún secreto que el enemigo tiene la intención de implementar el plan de una operación anfibia en Crimea. Y para que tenga éxito, es necesario negarnos el acceso a esta parte del mar. Si no es posible rastrear las acciones del enemigo, y una parte significativa de ella es visible desde las torres en el mar y el istmo de Tendrovskaya, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán la ventana necesaria para implementar este plan. Y la parte occidental de Crimea, incluida Chernomorskoye, que fue atacada, puede convertirse en una de las zonas prioritarias de ataque. Raibar. Bueno, ahí tenemos entonces la batalla aérea que hubo en el Mar Negro, ¿no? Tenemos allí las plataformas de extracción de gas y petróleo. Aquí el ataque con drones del AFU. Bayraktar TB2 también se usaron. Misiles, hubo también un ataque a alguna naviera, alguna nave de la Armada Rusa. Chornomorsk, que fue atacado 2 veces con estos misiles Neptune. Allí también una plataforma de gas fue atacada 5 veces con drones, la Krim 2. Y bueno, eso es lo que tenemos. La situación en la península de Crimea, en el Mar Negro, al sur de Odessa. Y vamos a leer aquí algunas cosas de tecnología militar. A ver. Día 23 de junio.
flores, dice aquí, de gerbera o el geranio, ¿no? El geranio, espuma, el dron geranio, espuma y madera contrachapada, como Rusia sobrecarga la defensa aérea ucraniana con drones baratos. Lo han hecho ahora más baratos todavía. Antes eran de metal, ¿no? Ahora son ya de espuma y madera contrachapada. En el último año, junto con el geranio, se ha utilizado a menudo su hermana menor menos conocida, la gerbera, que no solo es más barata, sino que también es un dispositivo multifuncional para varios tipos de tareas. Más sobre la gerbera, más barato que el geranio viene a ser. Más sobre gerbera. El cuerpo del dron está hecho de madera contrachapada, lo que reduce en gran medida el costo del producto. El esquema aerodinámico es un ala voladora. Equipo electrónico. El dispositivo está equipado con un módulo de navegación por satélite con varias antenas, pero más simple en comparación con el Geranium. También es técnicamente posible controlar las señales 3G y 4G utilizando un módem instalado con un conjunto de tarjetas SIM a través de una red móvil. En el caso de instalar una cámara, el Gerberu se puede usar para golpear objetivos en movimiento en ciertas condiciones. Ya había videos de la derrota del sistema de defensa aérea ucraniano Buk en la web. La planta de energía en las primeras versiones era un motor de combustión interna con una capacidad de 7 HP, pero más tarde fue reemplazado por un motor de 7.4 caballos de fuerza un poco más grande y potente, casi lo mismo que una cortadora de césped. La ojiva, según algunos informes, se fabrica en forma de carga de hasta 5 kilogramos de munición KZ-6. Al mismo tiempo, los productos se utilizan con bastante frecuencia como objetivos falsos, en principio no equipados con ojivas. De hecho, los gerberas son condicionalmente análogos baratos de los geranios. A menudo se utilizan precisamente como señuelos, a veces incluso instalando lentes Lunever para engañar a los operadores de radar enemigos. Los dispositivos se utilizan en la misma formación, y no siempre es fácil distinguir las gerberas de los geranios en el aire, incluso visualmente. Esto obliga al enemigo a gastar un suministro limitado de misiles antiaéreos en maniquíes, mientras que el geranio va a los objetivos. El uso de estos productos relativamente baratos permite a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa implementar tácticas notables durante los últimos ataques contra la llamada Ucrania, garantizar el lanzamiento masivo y descargar la defensa aérea ucraniana a objetivos falsos. Además, las gerberas tienen parcialmente un diseño modular y se pueden utilizar no solo como señuelos, sino también en versiones de ataque y reconocimiento. Si es necesario, puede cambiar su configuración en función de la tarea. Raibar. Ok, acá está entonces. ¿Nos puedes leer, Tomás, un poco el español, por favor? Bueno, termino de leer el otro primero, a ver. Nuevo dron ruso, nuevo UAP ruso, como el dron B2U estropea la vida de las AFU. Desde febrero de 2025, en la dirección de Sumi, el enemigo comenzó a notar el uso de un nuevo dron de ataque por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, al que el enemigo asignó la designación B2U. En algunas fuentes incluso se le llama al dispositivo ruso de más alta tecnología de este tipo. Lo que se sabe sobre V2U. Carrocería, tipo avión hecho de plástico, casi todo el volumen del fuselaje está ocupado por una carga útil. La presencia de marcas de color es interesante, según algunos informes, está hecho para poder identificar zánganos en el enjambre. Navegación y control se realizan escaneando el terreno con una cámara rotatoria y un telémetro LIDAR. La imagen resultante se compara con imágenes precargadas de la tarea de vuelo, lo que hace que el UAV sea resistente a las interferencias de la guerra electrónica. El dron también está equipado con un módulo de navegación por satélite y un sistema inercial con un sensor geomagnético. Se proporciona un modo con conexión a través de una red móvil para el guiado y evasión de interceptores. Ordenador de a bordo, representado por la placa china Leetopa 603, y el procesador modular estadounidense Nvidia Jetson Orin es el responsable del sistema de IA. Según el enemigo, el quinto OSU es capaz de buscar de forma independiente, determinar el tipo de objetivo y decidir sobre un ataque. Planta de energía, motor eléctrico con una batería de polímero de litio, pero algunos de los productos tienen un motor de gasolina para aumentar el radio de operación a 100 kilómetros. Ojiva es una munición incendiaria de alto explosivo de ATKOV 3 con un peso de 2,9 kilogramos, equipada con un nuevo explosivo de alta potencia OLA 15T, una mezcla de HMX con un 15% de aluminio, le da propiedades incendiarias, y unas de plastisol. Probablemente, si es necesario, sea posible instalar otro tipo de ojiva. Puesta en marcha, se realiza desde una catapulta neumática reutilizable mediante un cilindro de aire comprimido. Casi todos los componentes V2U se venden en mercados regulares.
Este es otro ejemplo de la difuminación gradual de los límites entre las tecnologías civiles y militares y de la transición de las primeras a la esfera del doble uso. La presencia de un procesador estadounidense vuelve a insinuar la capacidad de Rusia para eludir las sanciones, aunque al mismo tiempo indica claramente la dependencia de las tecnologías occidentales. Por supuesto, el precio de las altas capacidades del dron y su resistencia a las interferencias es su precio. Sin embargo, es importante no olvidar que un miembro destruido de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y más aún una tripulación de UAV enemigo, es mucho más caro. Sea como fuere, UE-2U es un producto innovador a su manera, que refleja las últimas tendencias en la construcción de drones. Y el enemigo, aparentemente, aún no ha sentido su potencial. Raibar. Bien, ahí está el otro dron. Este es el que incluye el procesador NVIDIA Jetson Orin. Y la cámara rotadora. A ver, vamos a leer acá un poco algunos mapas más. Este del día 26 de junio de hoy. En dirección a Yunakivka, las fuerzas rusas continuaron sus operaciones de asalto y comenzaron a avanzar hacia el sur, al oeste de Yunakivka. Tras restablecer el control sobre la aldea de Yablunivka y consolidar sus posiciones, Rusia comenzó a enviar refuerzos a Yablunivka, que sirvió como plataforma para atacar las posiciones ucranianas, ahora mucho más débiles, al sur. Dado que Yablunivka se encuentra a la misma altura que las zonas al sur, las operaciones de asalto fueron mucho más sencillas. Las fuerzas rusas avanzaron hacia el suroeste adentrándose en el bosque junto a Yablunivka, tomando nuevas posiciones y asegurando el flanco occidental para las demás fuerzas en la aldea. Estas últimas avanzaron entonces hacia el sur por la línea de árboles a lo largo de las alturas tácticas, llegando a la intersección con una línea de árboles perpendicular, donde capturaron posiciones. Al mismo tiempo, tras varios días de relativa calma, las fuerzas rusas al este comenzaron a avanzar desde la intersección de la línea de árboles al sureste de Yablunivka. Avanzaron por ambas líneas de árboles, alcanzando la carretera Yunakivka en un nuevo punto, mientras despejaban posiciones a lo largo de la línea de árboles occidental. Esto permitió despejar la línea de árboles que conectaba hasta con la inicial desde Yablunivka. Más 1,67 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Está Yalunivka al norte de Sumy, allí que veíamos recién también el avance aquí entonces sobre la ruta. Y ¿qué más había por aquí? Esto, lo que leímos recién, este. 26 de junio, en revés para Rusia, en Satki. En dirección a Yunakivka, las fuerzas ucranianas comenzaron un contraataque y recuperaron numerosas posiciones en dirección a la frontera internacional. Tras un avance relativamente rápido de las fuerzas rusas a través de los bosques hacia la aldea de Satki, Ucrania trajo refuerzos y detuvo el avance ruso. A continuación, comenzaron a contraatacar rápidamente, impidiendo que los rusos consolidaran el control sobre sus nuevas posiciones, y comenzaron a despejar zonas en las alturas tácticas. Una vez superadas las alturas, avanzaron hacia las zonas bajas, que en ese momento estaban en la zona gris, lo que provocó un desplazamiento general de la línea de contacto hacia el noreste, de regreso a la frontera internacional. Las fuerzas rusas aún mantienen posiciones claves en estos bosques, sin embargo carecen de posiciones en las alturas tácticas, y con las fuerzas ucranianas ahora en control de las áreas al este del barranco, esto complicará los futuros movimientos rusos. Más 5,67 kilómetros cuadrados a favor de Ucrania. Y en Kupiansk, lo siguiente, el día 26 de junio, en dirección a Kupiansk, las fuerzas rusas, bueno, lo leo con él. En dirección a Kupiansk, las fuerzas rusas continuaron avanzando y completaron la captura de las aldeas de Kindrasivka y Olubivka. Las fuerzas rusas avanzaron hacia la parte sureste de Kindrasivka, completando la captura de la aldea y estableciendo el control sobre los bosques al sur, en el borde de la aldea de Radkivka. Al este, hace tiempo, aseguraron los bosques al sur de la zona de Kalinove, que se utilizaron para asaltar las casas del norte de Olubivka. Una vez afianzados, el resto de la aldea cayó con relativa rapidez, y las fuerzas rusas controlaban ahora no solo el asentamiento, sino también las plantaciones forestales al oeste, así como la planta de tratamiento de agua. Más 9,65 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Aquí está el pueblito de Moskovka que dice el mod ruso que lo capturaron. Deben estar luchando por él todavía. Aquí en amarillo el avance confirmado. Por videos y fotos se ve. Al norte de Kupiansk. Cada vez más cerca. Y para la parte sur. En dirección a Orova, las fuerzas rusas continuaron avanzando y capturaron los pueblos de Rekivka y Noyem YR. Las fuerzas rusas avanzaron en dos zonas.
En el este, avanzaron hacia el norte por ambas orillas del río Tekuch, capturando posiciones en las plantaciones forestales y los límites de los árboles, tanto en las zonas bajas como en las alturas tácticas, antes de entrar y capturar Lekipka en el Oblast de Luhansk. Al oeste, avanzaron hacia el norte hasta posiciones en los accesos a Noye-MYR en las alturas tácticas, antes de entrar y capturar la aldea. Más 7,36 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Novimir, el pueblito de Novimir, parcialmente capturado. Y el poblado de Rekipka, también capturado. Cerca de la frontera administrativa con el Oblast de Kharkov. Están los avances en el Oblast de Lugansk. Makivka cerquita aquí. Y bueno, como se habrán dado cuenta, el control ruso es en rojo y el azul es Ucrania, como dice aquí, ¿no? Avances rusos en amarillo y avances ucranianos en celeste. En dirección de Lima, las fuerzas rusas reanudaron las operaciones de asalto al noroeste de la aldea de Kolodiasy y capturaron nuevas posiciones en las alturas tácticas. Las fuerzas rusas avanzaron hacia el oeste desde sus posiciones en la línea de árboles en las alturas, atravesando campos abiertos, y se afianzaron en un bosque y la línea de árboles adyacente. Al sur, capturaron una línea de árboles justo al noroeste de Koloyasy en las alturas tácticas, lo que obligó a Ucrania a retirarse a las plantaciones forestales en las tierras bajas del sur. Más 2,33 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Y en Konstantinivka, el avance cruzando el canal, en la dirección de Konstantinivka, las fuerzas rusas continuaron avanzando y despejaron el saliente al sureste de la aldea de Vilaora. Tras varios días de asalto cuesta abajo, las fuerzas rusas lograron capturar varias posiciones ucranianas fuertemente fortificadas en las plantaciones forestales de las zonas bajas, a la vez que ocupaban posiciones en la línea de árboles, que son estas de aquí. Ambos árboles a ambos lados de los puntos fuertes. Las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retirarse a la aldea de Vilaora, que es esta aquí, lo que comienza a alinear este frente con el de la vecina aldea de Dilivka. Aquí había una incursión ucraniana, no, digamos, no, que había quedado allí metida, y esto ha cerrado el frente alineándolo. Un saliente de Ucrania que había quedado dentro, y Rusia ha alineado el frente allí, asegurando sus tropas con este avance entonces, y llegando a Dilivka desde el canal. Ahora las AFU están refugiadas en Vilaora. Y el último es este, que peligra ser cercada a Severodvinivka, allí con este avance. En dirección de Konstantinivka, las fuerzas rusas avanzaron y comenzaron a cortar la parte sur del saliente de el oeste de Toretsk. Las fuerzas rusas completaron la captura de los bosques en los accesos noroccidentales a Toretsk, antes de avanzar hacia el oeste a través de campos abiertos hacia el límite noreste de la aldea de Novospaske. Consiguieron establecerse en las casas más alejadas, antes de profundizar su avance, ampliando su zona de control sobre la vía férrea y hacia la escuela local, a la vez que capturaron posiciones al norte en las calles Peremo y Kolosna. En el sur, tras la retirada ucraniana, las fuerzas rusas volvieron a ocupar posiciones en la parte más meridional de la aldea de Leonidivka, así como en los cortavientos a ambos lados de las vías ferroviarias adyacentes. Más 3,62 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Muy bien, ahí está entonces el mapa de AMK. Gracias a él por graficarlo. Son mapas recientes de hoy, así que está muy bueno haberlos leído. ¿Esto qué era? Esto es de Gaza. Bueno. Lo voy a dejar abierto, si queda tiempo al final lo podemos leer. Bueno, aquí está la otra versión de Calibrated. Un avance dentro de Alexandro Kalinove, acercándose allí al lago y al río. ¿Qué dice acá? No. Acá.
Las fuerzas rusas han completado la captura de Novomikhailovka y han entrado en la aldea de Murapka, allí con el río Solona. Esto es del día 19 y lo más nuevo que tiene es esto. Las fuerzas rusas han capturado el pueblo, la aldea de Rakivka, y han entrado en la aldea de Novimir. Novimir es esta y Rakivka es esta, ok. A ver si había algo nuevo aquí en el mapa de el Dipgen. Día 25, la última actualización que hacían. Camino hacia Orihov. Dirección Zaporizhia. Avance de los grupos de asalto en Malaya Tokmak. Aquí unas casas capturadas. Un pequeño avance cerca de Rusinchar, del otro lado de la ruta. Avances de las Fuerzas Armadas rusas al norte de Yablonovka en dirección a Konstantinovsky. Al sur de la RPD, los asaltos comenzaron al luchar por Chernova-Sirka. Bueno, Yalta, Sirka, allí el avance. Shevchenko al sur. Sí, no varía mucho. Bien, vamos a ver estos vídeos. Una crisis fabricada, el mito de la amenaza rusa a Europa, el día 24. La retórica belicosa de la OTAN y los líderes europeos sugiere que Rusia se está preparando para atacar a la alianza, con advertencias de una guerra inminente en los próximos años. Sin embargo, esta narrativa no se basa en pruebas creíbles, sino que sirve a intereses políticos y económicos. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado en repetidas ocasiones las afirmaciones de un ataque inminente contra la OTAN como absurdas. Se burló de la idea, preguntando, ¿has perdido la cabeza? Eso es una tontería total, solo tácticas de miedo para el público. Continúa enfatizando constantemente que Rusia no tiene ambiciones imperiales y está enfocada en su propia seguridad, defendiéndose en Ucrania. En cambio, Moscú destaca que los líderes occidentales utilizan la amenaza rusa para manipular la opinión pública y justificar el gasto militar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tuvo problemas para explicar por qué cree que Rusia atacará a la alianza dentro de 5 años. Cuando fue presionado por los periodistas, ofreció declaraciones vagas sobre preocupaciones y pronósticos, pero no proporcionó pruebas concretas. Su respuesta se redujo a: Rusia podría atacar, o podría no, pero debemos prepararnos de todos modos. Esta incertidumbre pone de manifiesto un problema clave: la OTAN necesita un enemigo que justifique su existencia. Sin el espectro de la agresión rusa, el propósito de la alianza se vuelve incierto. Mientras tanto, los líderes europeos están amplificando los temores al advertir sobre la guerra híbrida rusa, los ciberataques e incluso las amenazas nucleares. Las constantes advertencias de guerra sirven a múltiples propósitos, incluidos los beneficios militar-industriales, la unidad de la UE a través del miedo y la justificación del apoyo continuo a Ucrania. El aumento de los presupuestos de defensa beneficia a los fabricantes de armas, y la OTAN impulsa un 5% de gastos en defensa. Hoy en día, los belicistas europeos están amenazando a sus poblaciones con los vehículos aéreos no tripulados rusos FRAN, lo que justifica la necesidad de un aumento del 400% en los sistemas de defensa aérea en toda Europa. Mientras acusan a Rusia de agresión irracional, los líderes europeos ignoran sus propias tendencias militaristas. Francia, una potencia nuclear con un historial de intervenciones en África, nunca es etiquetada como irracionalmente agresiva. Polonia y los países bálticos, que albergan profundos sentimientos antirrusos, nunca son examinados como posibles instigadores de un conflicto. Además, la rápida militarización de Europa, que incluye hospitales para víctimas masivas, almacenamiento de ambulancias blindadas y reactivación de búnkeres de la era de la Guerra Fría, sugiere preparativos para la guerra, no solo para la defensa. La narrativa de la amenaza rusa es una herramienta conveniente para que la OTAN asegure financiamiento, mantenga la relevancia y suprima la disidencia dentro de Europa. Sin embargo, la falta de pruebas creíbles y las declaraciones contradictorias de los funcionarios occidentales revelan una crisis fabricada.
En lugar de prepararse para una invasión imaginaria, Europa debería centrarse en la diplomacia y la desescalada. De lo contrario, las políticas impulsadas por el miedo de hoy pueden conducir al mismo conflicto que afirman prevenir. Yet the lack of credible evidence and the contradictory statements from Western officials reveals a manufactured crisis. Rather than preparing for an imaginary invasion, Europe should focus on diplomacy and de-escalation. Otherwise, the fear-driven policies of today may lead to the very conflict that they claim to prevent. Bueno, seguimos adelante, a ver qué más hay. Vamos terminando con Ucrania con este video. Las súplicas de Zelensky caen en oídos sordos a medida que la OTAN cambia su enfoque de Ucrania. La cumbre de la OTAN en curso en La Haya ha subrayado la dinámica cambiante dentro de la alianza y su enfoque del conflicto en curso en Ucrania. A pesar de los esfuerzos de Zelensky por asegurar un apoyo más fuerte, Ucrania se vio marginada durante los procedimientos oficiales. Si bien Zelensky asistió a una cena de bienvenida y participó en una foto grupal, su intento de unirse a las discusiones formales fue bloqueado por 4 Estados miembros: Hungría, Eslovaquia, Estados Unidos e, inesperadamente, Turquía. Esta exclusión pone de manifiesto la creciente reticencia de algunos miembros de la OTAN a profundizar su implicación en la crisis ucraniana. El comunicado final de la cumbre omitió notablemente cualquier referencia al camino irreversible de Ucrania hacia la membresía en la OTAN, una frase que se había incluido en declaraciones anteriores. El ministro de Relaciones Exteriores húngaro confirmó que no se tomaron decisiones con respecto a Ucrania, ya sea sobre una mayor ayuda militar o respaldo político. La solicitud de Zelensky de 150.000 millones de euros adicionales en asistencia quedó sin respuesta, lo que obligó a Kiev a depender del apoyo bilateral de las naciones individuales en lugar de los compromisos colectivos de la alianza. El foco central de la cumbre no fue Ucrania, sino el polémico tema del aumento del gasto en defensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presionando a los miembros de la OTAN para que aumenten sus presupuestos militares al 5% del PIB. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, enmarcó esto como una necesidad para contrarrestar a una Rusia militarizada que ha aumentado significativamente la producción de armas desde el inicio de su operación militar en Ucrania. Mientras tanto, las tensiones dentro de la OTAN se exacerbaron aún más por la postura ambigua de Trump hacia Rusia. La alianza desechó los planes de adoptar una nueva estrategia que etiquetaba explícitamente a Moscú como una amenaza, optando en cambio por evitar provocar al presidente estadounidense, quien ha expresado repetidamente su renuencia a escalar las confrontaciones con el Kremlin. También se canceló una reunión prevista del Consejo OTAN-Ucrania a nivel de liderazgo. En medio de estos acontecimientos, Ucrania sigue enfrentándose a una implacable ofensiva rusa en el frente y ataques contra la infraestructura de retaguardia. A pesar de los sistemas de defensa aérea suministrados por Occidente, la capacidad de Ucrania para repeler estos ataques sigue siendo limitada. En un precedente peligroso y controvertido, el Reino Unido anunció que financiaría un nuevo paquete de misiles antiaéreos para Kiev utilizando los intereses de los activos rusos congelados. A medida que la OTAN navega por lo que considera la crisis interna más grave en décadas, el futuro de la alianza pende de un hilo. Para Ucrania, el resultado de la cumbre señala una dura realidad: el apoyo occidental se está volviendo cada vez más condicional y el camino hacia la membresía en la OTAN sigue siendo más lejano que nunca. Con Rusia intensificando su presión militar y la OTAN preocupada por sus propios debates existenciales, Kiev se enfrenta a un camino incierto y peligroso por delante. As NATO navigates what it assesses as the most severe internal crisis in decades, the alliance's future hangs in the balance. For Ukraine, the summit's outcome signals a harsh reality. Western support is becoming increasingly conditional, and the path to NATO membership remains more distant than ever. With Russia intensifying its military pressure and NATO preoccupied with its own existential debates, Kiev faces an uncertain and perilous road ahead.